Retomamos de este modo la discusión sobre qué está pasando en Israel. Este es un programa especial de Poder y Dinero que hacemos para elpolitico.com. Estamos con Fabián analizando distintas dimensiones de este conflicto. En el bloque anterior, bueno, vimos básicamente en estos 100 días cuál fue el avance que logró Israel en términos militares. Analizamos otras cuestiones. Me gustaría, Fabi, ahora mirar el contexto del Medio Oriente, comprender hasta qué punto los acuerdos de Abraham siguen vigentes o no. Hubo una propuesta que no fue formal, pero trascendió esta semana de que Arabia Saudita y otros países aliados apoyarían finalmente, ¿no?, la famosa, entre comillas, solución de los dos estados, un tema que viene arrastrando obviamente este conflicto desde los inicios, ¿no? Cuando Naciones Unidas propuso efectivamente que haya dos estados, nunca eso se concretó. Bueno, ¿cómo ves esto? ¿Cómo entender el papel de Irán? ¿Qué busca Irán con estos ataques? Y, bueno, hay que plantearlo, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos frente a esto? ¿No? ¿Mantiene esta postura un poco ambigua respecto a Irán? ¿Se planta fuerte? ¿Lo confronta en proxies como Yemen? ¿Cómo ordenamos esto? A ver, empecemos por el final, por el imperio. Yo creo que una de las grandes preocupaciones de la administración Biden es el precio de la energía. Okay. Sabes que Estados Unidos tiene un problema de inflación que lo ha ido tratando de reducir a masazos con suba de tasa de interés. Ahora, cuando uno mira los desagregados de los productos, el éxito, entre comillas, porque todavía falta un poquito, pero el buen camino hacia el descenso de la inflación, básicamente se explica por un indicador, que es energía. Claro. Uno. Si ese indicador tiene cimbronazos sistémicos, como podría ser un conflicto serio en el Golfo Pérsico, interrupciones de abastecimiento del petróleo y el Mar Rojo, bueno, ese indicador subiría. Y en ese contexto, si el indicador sube, muchos pueden llegar a ver que el esfuerzo que hizo Estados Unidos de una tasa de interés la más alta creo que en 30 años, sí, quizá no funcione, ¿no? Entonces, ¿qué hace la administración Biden? El discurso ecológico, pero cuando uno mira, se abrieron los grifos de producción otra vez de petróleo y gas en un montón de lados en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que Biden venía con la revolución verde? Ahora la producción de petróleo está subiendo en zonas, entre comillas, en algunos casos, ecológicas. ¿No? Si lo hubiera hecho Trump, hubiera sido un criminal ambiental, pero sabemos que la izquierda tiene doble estándares, ¿no? Un idilio con el régimen de Maduro, o sea, con Cuba. Le liberan los sobrinos narcotraficantes a Maduro, le permiten a las empresas americanas volver a operar en Venezuela. Se le compra vía indirecta, como han demostrado algún artículo en el Wall Street Journal, aparece petróleo ruso en Occidente. Tal cual. ¿No? Y si el Wall Street Journal se entera, me imagino que la inteligencia americana debe tener la misma información o mejor que el Wall Street Journal, pero ese petróleo fluye. No tanto como antes, pero fluye, ayuda a que haya abastecimiento. Entonces me parece que acá uno de los temas clave de este liderazgo de Biden, estilo Chamberlain, con Irán, es una preocupación muy doméstica, claro, que es el tema de la energía, la inflación y no sumar un problema más a la elección contra Trump, un candidato que viene fuerte, un presidente Biden que ya muestra niveles de deterioro cognitivo alarmantes, que no tiene una vicepresidenta que lo pueda reemplazar. Entonces me parece que acá hay una explicación macro de por qué tanta paciencia con Irán. Recordémosle a la audiencia que tu comentario recién del estilo Chamberlain refiere al primer ministro británico cuando, bueno, el ascenso de Hitler generaba obviamente mucha preocupación y él mantenía una postura de dialoguista, de paciencia estratégica, diríamos ahora, con costos enormes, ¿no? Finalmente fueron costos
muy trascendente. En Polonia, el 1 de septiembre del 39 fue a cobrar, digamos, el costo. Entonces, ese punto. Después Irán, ¿qué quiere? Sí, por favor. Irán es un país persa en un mundo árabe musulmán. Si hay alguien que desprecia a los árabes son los persas. Claro. Históricamente. Ellos se consideran herederos de Darío, de Jerjes. Claro. No son un pueblo de beduinos, como dicen los persas. Nosotros somos el imperio persa, ¿no? Como le digo a mis alumnos en la universidad, ¿vieron la película 300? Y bueno, los que están del otro lado de los espartanos son los iraníes. Claro. A veces le va bien, a veces le va mal, pero hace 4000 años que están en este juego, ¿no? 4000 años con éxitos y fracasos. Entonces, ¿cuál es el factor legitimador que tiene un Estado persa dentro de un mundo musulmán? Y a su vez un Estado persa que tiene la religión musulmana minoritaria, que es el chiismo. ¿A cuál? La fracción hereje de la mayoritaria, los suní. Ellos son el sector que rompió con el debate si a Mahoma se lo heredaba por sangre o se lo heredaba por capacidad de liderazgo. Los sunnis se hereda por capacidad de liderazgo. Los shiís se hereda por sangre, ¿no? Entonces el factor legitimador de ellos es un enemigo. Ese es el rol simbólico que cumple Israel para el régimen de Irán. Porque ellos son aliens en ese mundo árabe. Claro. Son aliens porque son persas y son aliens porque son chiíes, son chiitas. Entonces Irán es un elemento muy importante en que Irán sea parte de este juego. Por eso Irán tiene vínculos, por ejemplo, con árabes sunitas como Hamas. Claro. O con árabes no definidos y más cercanos a los chiíes que a los suníes, como los hutis. O sea, el factor de acercamiento a Hamas, el factor de acercamiento a muchos actores en el Medio Oriente, es la identidad contra, ¿no? Israel lo que le ha hecho, ha rodeado a Israel de proxy forces, de fuerzas indirectas. Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad en Gaza, milicias chiitas en Irak, milicias pro-iraníes en Yemen. Si vos te fijás, el mapa del Medio Oriente está lleno de proxies iraníes. ¿Y dónde está Irán hoy en este conflicto? ¿Dónde quiere estar? Está en el lugar ideal. Israel acusada de violación a los derechos humanos, Israel en la ONU como genocida, manifestaciones en el mundo árabe, manifestaciones en Occidente, Hamas transformado en una especie de freedom fighter, Hezbollah aguijoneándolo desde el norte, los hutis aguijoneándolo desde el sur, y al mismo tiempo un Irán que se siente lo suficientemente seguro para atacar con misiles a un empresario kurdo pro-israelí que maneja todo el negocio petrolero iraquí hacia Israel, que lo mata con 2 misiles en su casa. Se siente lo suficientemente seguro para atacar bases de sunis extremistas anti-iraníes en Pakistán. No es usual atacar un país nuclear como Pakistán. Claro. Entonces, Irán está en una posición estratégica óptima. Un Estados Unidos que no se anima a tomar venganza, un Israel que está perdiendo por paliza la guerra mediática y que no termina de controlar Gaza, no por incapacidad de las Fuerzas Armadas israelíes. Las Fuerzas Armadas israelíes son de las mejores del mundo, con las mejores tecnologías, especialmente de Estados Unidos. Es una guerra urbana.
son muy difíciles las guerras urbanas, Los ¿no? ejércitos El no tienen principio de la, la misma capacidad eh, de bueno, vos acción. estás combatiendo con gente vestida de civil, ¿no? Con túneles, con gente que la respalda, ¿no? Como decían los vietnamitas en la guerra con Estados Unidos. Nosotros no tenemos que ganar, tenemos que no perder. Exactamente. Estados Unidos tiene que ganar. Nosotros tenemos que no perder, nosotros tenemos que estar, aparecer, matar a alguien, poner una bomba, generar un shock. Mientras estamos bien. El que nos tiene que vencer a todos, enterrar y clavar la bandera y generar una pax es Estados Unidos, nosotros no. Una guerra de larga Ya, duración, más resistencia que objetivos militares. no, totalmente. A ver, cada muerto de Israel es un choque emocional para Israel. Tal La cual. foto, que Dios lo bendiga, la ceremonia, la bandera. Para Hamas, no le interesa que mueran palestinos. No por una cuestión de maldad o bondad, sino Seguro. porque la estrategia de ellos es que mueran israelíes, óptimo. Ahora, si mueren de lo nuestro, vamos a tener, por cada uno que perdamos, vamos a tener 4 o 5 voluntarios. Porque va a Tal cual. haber prensa, va a haber martirio, va a haber eso. Y cada civil que muera, palestino, es un baldazo más de cal sobre Israel. Entonces Irán está en una posición, yo te diría que casi soñada, casi Mm. soñada. Fabi, nos quedan unos minutos. Me gustaría ver tu opinión sobre justamente el impacto en la opinión pública global, aunque por supuesto estamos exagerando, que tuvo este conflicto con una ola de antisemitismo, yo creo que pocas veces vista después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, en los Estados Unidos, en las principales universidades de los Estados Unidos, en las principales ciudades, en New York, en Chicago, en Washington, con sobre todo grupos de izquierda, pero no solamente, ¿no? Seamos justos, hay mucha gente, yo creo que honestamente preocupada por la situación humanitaria de Palestina, perdón, de la Franja de Gaza, y hay objetivamente información que avala eso. Lo digo siendo judío y, digamos, tratando de ser lo más frío posible, ¿no? Hay datos, hay imágenes, hay realidades que son obviamente conmocionantes y cualquier persona bien pensante, sensible, debería reaccionar frente a eso, ¿no? Eh, pero por supuesto también hay un aprovechamiento político, ¿no? Eh, ¿cómo interpretar esto? ¿Para dónde puede salir, digamos, el vector, digamos, el resultante de todo esto? ¿Hay, ¿Hay un escenario bueno detrás de esto o tenemos que acostumbrarnos a estos niveles de intolerancia, antisemitismo como un dato de una nueva realidad? Mira, Sergio, ahí yo creo que en Occidente hace tiempo que hay una hegemonía cultural de una izquierda posmoderna, ¿no? Obviamente minoritaria, pero con un poder notable en las redes, en los medios de comunicación. Recordemos siempre que un empresario dueño de Twitter, hasta que se lo vendieron a Musk, le canceló la cuenta al presidente de Estados Unidos porque no le gustaba lo que escribía, ¿no? Una empresa americana con cotización en bolsa, un ciudadano americano le cancela al presidente de Estados Unidos la cuenta porque no le gusta lo que escribe. Ahora, Twitter no le cerró la cuenta que hace difusión de Hamas, de Hezbollah, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Putin, a Xi Jinping. A esa Sí. gente, él se tenía en cuenta. El que decía cosas más horribles en Twitter, de los 2.000 millones de tuiteros que hay, era Donald Trump. Increíble, ¿no? Bueno, entonces, en las universidades americanas, las universidades europeas, hay una hegemonía cultural del tema de que el sexo es fascismo, que el tema son las percepciones, mis mundos congenitales, educación sexual casi pornográfica en los colegios, eh, buscar los pecados de los líderes, ¿no? Yo he ido a universidades donde, en Estados Unidos hace poco, donde había una estatua, y no está mal la estatua,
Porque la sacaron, el consejo escolar, el consejo de estudiantes y profesores decidió que ese prócer había hecho algo malo en su pasado y han sacado la estatua. El piso paroxístico. No, que era, claro, en 1780 era racista. Qué locura que era racista, ¿no? El esclavismo. Bueno, o sea, evaluar, pero no evalúan siempre así, ¿eh? A los occidentales democráticos y se los evalúa con los estándares del 2023. Ahora, al Che Guevara no se lo evalúa así. No. Al Che Guevara se dice, no, hay que entenderlo, en 1960, ¿quién no fusilaba gente? ¿Quién no hacía campo de concentración gays? No, mirá, no había campo de concentración gay en 1960. El único que lo hizo en América Latina fue el Che Guevara. No, pero hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender a Stalin, hay que entender a Trotsky, hay que entender a Washington no lo tenés que entender, a Jefferson no lo tenés que entender, ¿no? Es un marxismo, lo hemos estudiado en la universidad, Sergio, este neomarxismo occidental, posmoderno, que esconde el stalinismo atrás de medio ambiente, de grandes consignas. Ahora, esa hegemonía cultural de Occidente es de izquierda, entre comillas, de izquierda, llamémosla protoizquierda, pseudoizquierda, muy resentida con Occidente, con sus valores, toda esta idea de desconstruir, ¿no? Que todo es falso, todo es mentira. Bueno, y la izquierda hace muchos años, hace décadas, que es antisemita en muchos casos. Acordémonos los grupos terroristas europeos en los 70, actuando junto a la OLP, ¿no? Múnich 72, el secuestro del avión de Entebbe, alemanes de ultraizquierda o europeos de ultraizquierda matando judíos en nombre de la liberación de Palestina. Entonces, esta izquierda occidental, posmoderna, que ya venía con un tema antijudío y anti-israelí, cuando empieza lo de Gaza es como una eclosión, ¿no? Como que han encontrado el canal de comprobar todo lo malvado que era Israel, donde Israel paga también ser democracia y ser pro-occidental. Ahí Israel paga varios patos, digamos, ¿no? ¿Cuál? ¿No? Religiosa, occidental, democrática, cercano a Estados Unidos. Ahí tiene varios pecados, entre comillas, para la intelectualidad. Entonces a mí no me sorprendió que este mundo woke que lleva a la presidenta de la Universidad de Harvard hasta hace pocas semanas a no poder contestar si era un delito decir que había que matar a todos los judíos. No pudo contestar esa pregunta. Increíble. En Harvard. Le preguntaron, la presidenta de Harvard, una senadora, le preguntó, ¿es delito que alguien en la Universidad de Harvard aliente el genocidio de los judíos? 8 veces se lo preguntaron. Y las 8 veces contestó, depende del contexto. Así es. Increíble. Pasó lo mismo con la presidenta de la Universidad de Pensilvania. Con el MIT, ¿no? MIT fue, ¿no? También. El MIT todavía no renunció, pero sí la presidenta de la Universidad de Pensilvania fue la primera a renunciar, luego la de Harvard. No sabían si era aceptable. Depende cómo lo diga el otro. ¿Cómo depende? Ahora, acá hay muchos que consideran que hubo excesos en esta... Empezamos a hablar de Medio Oriente, fíjate cómo esto deriva justamente en, digamos, una revisión de principios de lo que se llama en general diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Las siglas DEI, ¿no? Que son políticas, sugerencias, lineamientos, tanto en las universidades, en el sector público, en el sector privado, como para darle oportunidades a minorías que fueron efectivamente marginadas o que sufrieron discriminación a lo largo de la historia, ¿no? Y algo que, bueno, yo lo viví con las famosas cuotas, ¿no? Cuando yo hice mi aplicación a la Universidad de North Carolina, decía, ¿usted pertenece a alguna minoría? Yo decía, la verdad que no. Después me di cuenta que... latino. Tenía que haber puesto hispano. Y que si hubiera puesto hispano, entraba en en otra pila, ¿no? Por suerte, digamos, me fue bien y me admitieron, no tuve problema, pero claro, yo no me percibía como minoría. ¿Cómo es minoría en Argentina? Jamás, al contrario. Aparte con esta cara,
Sí, sí. El primer hispano ucraniano, digamos. O sea, era una vergüenza, ¿no? Pero bueno, me di cuenta que había ventajas muy significativas poniéndose, autodefiniéndose de ese modo, ¿no? Eso que hace 35 años casi ya era algo, bueno, que ya tenía como parámetros, fue como, bueno, hubo como una explosión, ¿no? Como una, me parece, una exageración de principios y llegó a ciertas situaciones que son realmente absurdas, ¿no? Por ejemplo, la famosa cadena de farmacias CVS tiene una política específica para favorecer a mujeres de color, ¿no? Y las promueven de ese modo. O sea, hay racismo, no hay discriminación inversa. Hay racismo frente a todos los que no pertenecen a esa categoría. Bueno, está el famoso caso de Disney, ¿no? Bueno, ahí tenés. La pelea de Disney con el gobernador DeSantis, de un Disney, digamos, que ha decidido, creo que ahora renunció la que manejaba todos esos temas, pero la pregunta, Fabi, es, ¿puede salir algo bueno de todo esto? Porque a veces uno dice, bueno, de casualidad, esto nos interpela en algunas dimensiones que teníamos ahí metidas y hasta que no se genera esta clase de conflicto uno no advierte todo lo malo que venía pasando, porque claro, fue como creciendo de forma orgánica. El otro día leí algunas cifras, ¿no sabes que el tamaño de las burocracias en las universidades es extraordinario? Creció mucho más los no docentes, los que se preocupan de estas cuestiones, que los docentes que tienen tenure, o sea, en las oficinas ocupa mucho más espacio la burocracia que los tipos que investigan y generan conocimiento. Es un absurdo, ¿no? ¿Sabés quién lo contaba? Esto lo que dio en detalle, y además se lo recomendamos a la audiencia, un programa del Hoover Institute, Band of Brothers, donde está el general McMaster, Niall Ferguson. Justamente estaban debatiendo la sucesión en Harvard. Claro. Y una de las cosas que decían ahí en el debate era el entramado burocrático gigantesco impresionante de estas universidades que van opacando y donde el criterio académico de publicaciones no tiene ningún peso. Es como la carrera del burócrata, ¿no? Que además tiene que ser una carrera que muestre credenciales de afinidad con el pensamiento progresista, con el pensamiento woke. Ahora, si tenés libros, publicaciones, journal, eso no pesa mucho. Pasa a un segundo plano. Eso, porque dice, por supuesto, lo importante acá es la guerra y cómo sigue, ¿no? Pero a veces hay derivaciones que impactan en nuestra vida cotidiana y también en el equilibrio cultural del poder, porque esto también obviamente termina... Yo te digo que una de las cosas, ¿sabes lo que veo acá, Sergio? Y yendo al cierre, yo creo que el tema de Gaza es la última explosión mediática de una hegemonía cultural de la izquierda occidental que está en descenso. Yo creo que este no es el inicio de un catch-up de esta ideología, sino que se han pasado tanto de rosca. Y el caso de Gaza, paradójicamente, imagínate el contraejemplo. ¿Qué hubiera pasado con el presidente del MIT, de Harvard, de Pensilvania, si no hubiera habido el tema Gaza? ¿Cuánto tiempo hubieran podido ocupar esos cargos? 3 universidades que forman parte de la élite americana, ¿no? ¿Cuántos presidentes y burócratas de las universidades occidentales que estaban pasados de rosca contra Israel, contra Occidente y todo esto, las renuncias estas los llevará a bajar un cambio? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Digo, me parece que hay no sé, una contraola. Los argentinos sabemos bastante de contraola, ¿no? Y Milei y Davos, y me parece que hay un hartazgo en Occidente de vivir bajo la hegemonía de algunos que se autotitulan con la autoridad de decir que está bien, que está mal, que se puede decir, que no se puede decir. O sea, que es la negación absoluta de la tradición occidental. El último comentario, Fabián, cerramos, y es que
me parece que la incomodidad manifiesta, ¿no? Sobre todo los medios más progresistas norteamericanos frente al triunfo de Donald Trump en la primaria en Iowa, es un poco reflejo de esto, ¿no? Es como, al final la realidad está en contra de lo que nosotros pensamos y cómo puede ser que gane de esta manera, ¿no? Ahora está lo de New Hampshire, están como buscando a ver si hay alguna manera que el votante independiente vote en contra de Trump. Hay casi una búsqueda arqueológica, ¿no? De Mira, votantes anti... yendo a lo que vos decís, creo que ayer lo compartimos en un chat que tenemos en Poder y Sí, Dinero. Hay un un video de 10 minutos, de 8 minutos del hijo de Soros, sí. en Davos, donde tarda 10 minutos en decir lo siguiente. Bueno, nosotros teníamos un mundo soñado, donde no había racismo, donde había pluralismo, no sé qué mundo es, pero bueno, donde estaba todo perfecto, donde la política era progresista, y de repente aparece un tipo como Trump y nos tira todos los ladrillos abajo. Tuvo 10 minutos para decirlo porque lo llenó de you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know. En realidad lo que él quiere decir está en 40 segundos. Pero me pareció tan simbólico eso. El hijo de un billionaire No, progresista en Davos diciendo, teníamos todo bien, las redes sociales, los políticos estaban con nosotros, cancelábamos a los que queríamos, y de repente viene este tipo y nos patea el tablero, no puede ser. pero fíjate qué interesante, porque lo ponen Trump como si no hubiesen actores sociales, ciudadanos de pie. Nada, no, Gente, no, no, es un paracaidista que cae. eso de alguna manera minimiza la complejidad y la riqueza del fenómeno Trump y yo creo justamente, ¿no? Es como la imposibilidad de esta izquierda de comprender que hay fenómenos populares que se oponen tajantemente a lo que ellos consideran que son sus verdades, ¿no? Y eso me parece... No es la primera vez que la izquierda se atribuye la vanguardia, ¿no? Claro, claro, claro. En América Latina tenemos en los 70s historia de jóvenes universitarios blancos hegemónicos de clase media, clase alta, que se autoasignaron ser representantes del pueblo y empezaron a matar militares, empresarios, mientras el movimiento obrero apoyaba a los Justamente, enemigos de esos guerrilleros, ¿no? Fabi, esto ha sido todo por hoy. Fue una edición especial de Poder y Dinero para elpolitico.com a raíz de que se han cumplido 100 días del ataque de Hamas a Israel. Esto ha derivado en cuestiones militares, en cuestiones políticas, en cuestiones económicas y también culturales, político-culturales que hemos tratado de cubrir en esta entrega. Gracias por acompañarnos. Hasta muy pronto. Gracias, Fabián. Saludos a todos. Chao, Sergio.